Ok, continuamos entonces con el balance. Porque estamos en esto, estamos en esta parte de acá. Dijimos que había que partir haciendo el balance global porque los grados de libertad daba 0. Eso significa que se pueden resolver todas las corrientes y así fue como lo comprobamos. Ya avanzamos con las corrientes 1, 5, 4, 3. Solamente nos queda la corriente 2. Para eso se puede hacer el balance al reactor 1. Es lo que sugiere la estrategia de resolución. Y es con lo que vamos a partir ahora, haciendo el balance al reactor 1. Para eso vamos a ocupar este espacio y mirando el reactor y aplicando, como siempre, el algoritmo de balance. Lo primero que hay que hacer es plantear los balances mirando ahora el reactor 1. Entonces vamos a poner aquí balance, aquí, perdón, balance, ahí sí, balance al componente 1. En estricto rigor debiésemos haber puesto antes, primero otra cosa, voy a dejar acá, para quedar bien ordenado con esto, debiésemos incorporar el balance, pero ahí no veo con alguien que está entrando, espérense, déjenme admitirlo para poder avanzar acá. Ya, aquí debería poner yo balance al reactor, al R1. Eso es lo que viene ahora, balance al R1. Balance al R1. Y ahora sí, balance al R1. Voy a empezar a mirar los grados de libertad, recordando que los grados de libertad están por acá. Y el reactor 1 dice que hay que hacer 5 balances, igual que el anterior. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 5 balances. Y vamos a partir en orden. Vamos a partir con el componente 1. Balance al componente 1 en el reactor 1. Entonces, ahora hay que recordar que lo que vamos a hacer ahora es poner atención en este reactor. Ese es el reactor que ahora vamos a balancear. Y eso significa entonces que lo anterior ya no lo vamos a considerar, es sin relleno y ese vendría siendo el nuevo caso. Y no sé si se alcanza a ver bien, lo voy a poner de otro color como para que nos quede claro a todos, a todas. Ya, ahí está, más o menos. Este rectángulo ahora, que es el que estoy incorporando, voy a tratar de que quede un poquito más grueso, para que veamos claramente la diferencia de lo que vamos a hacer. Ahí sí. Ahora vamos a mirar ese reactor y en ese reactor vamos a hacer el balance, recordando, eso sí, este algoritmo que también para poder hacer el balance. Ese es el algoritmo de balance. ¿Qué otra cosa me sirve para hacer el algoritmo de balance? La nomenclatura. Creo que es un aporte. Esta me la voy a llevar para hacer los balances. Estar mirando inmediatamente qué es lo que va en cada uno. Y con eso estamos, me parece. Claro, con esa nomenclatura ya puedo comenzar a hacer los balances. Ya, ahora sí, comenzamos entonces con el balance. Tengo toda la información disponible para hacerlo. Entonces el balance del componente 1 señala n, tengo que mirar la salida, pero como sé que se trata del 1, sería n1, y la salida, ¿cuál es la salida ahora? ¿Cuál es la salida? Si alguien está atento de esta clase. El 2. Correcto, el 2, el n12 entonces, que haría como n12. Ahora nuevamente repasando, hay una única salida, que es la corriente 2, y las entradas siguen siendo las mismas, la 1, la 5 y la 3. Quizás no fue buena idea ponerlo ahí porque no se ve bien el 5, pero ahora sí lo veo, 1, 5, 3. 1, 5, 4, 2. 1, 5, 4, 2. Sigo avanzando entonces con el algoritmo de balance. Ahora tengo que buscar el componente 1 por donde entra. Y el componente 1 entra por la corriente 1, así que sería N11. Y si miro la nomenclatura, me doy cuenta que no reacciona, así que eso, no sé en qué número de corriente quedamos, me da la impresión que fue la 8 o la 9, 8, al menos eso es lo que veo, la 8. Entonces, esta sería la ecuación número 9. Ecuación número 9. Ahí está. En el mismo orden, ahora avanzo con el balance al componente 2. Balance al componente 2. Y pondría
componente 2, porque tengo que hacerlo. ¿Y por dónde sale? Por la corriente 2. Y va a ser igual por dónde entra el componente 2. Chequeo la primera corriente, que es la 1. Sí, La corriente 1. así es, N21. Y también tenemos entrada por la corriente 5, el N25, N25. Y nada más, pues, nada más. Y luego vamos al sigma R, miro el sigma R, de aquí me lo están soplando, y el valor es menos. No funciona el menos, espérense. Ahora sí. Menos R cuánto. Menos R cuánto será. R1. ¿Por qué es R1? Porque estamos haciendo el balance en el reactor 1. Por eso es R1. Anteriormente hicimos el balance en el global y por eso era RG. Pero ahora estamos en el balance al reactor 1 y por eso pasa a ser ahora R1. Significa entonces que cuando hagamos el balance aquí en el R2, en el reactor 2, esto va a ser R2 correctamente, exactamente. Pero ahora estamos en el 1, así que va a ser R1. Eso es lo que tenemos por el momento. Seguimos avanzando entonces ahora con el balance al componente 3. Balance al componente 3. Y se repite la misma historia. Esto es bastante mecánico. Componente 3, ¿sale por la corriente 2? Sí, efectivamente. Y va a ser igual al componente 3. ¿Por dónde entra? Estoy viendo que entra por la 1, N31. Componente 3 no entra por la 5, componente 3 no entra por la 4. Así que hasta ahí no hay más que aportar. Miro el algoritmo de balance, perdón, miro la nomenclatura en la corriente 3, digamos en el componente 3 veo que es más R, así que sería más R1. ¿Por qué? Porque estoy haciendo balance al reactor 1. Y eso constituye la ecuación número 11. Sigo haciendo el balance al componente 4, no hay diferencias en eso, y sería componente 4 en la salida. ¿Hay? Sí, sí hay. Va a ser igual al componente 4 entrando. ¿Por dónde? Por la 1 no entra el 4, por la 4 tampoco entra el 4, por la 5 sí, aquí entra el 4. Aquí está el componente 4 en la 5, así que sería N45. Miro la nomenclatura, veo a la altura del 4 y veo que está como más. Entonces pongo más R1. Y esto corresponde al componente 12. Ahí estamos. Y sigo avanzando ahora al balance al componente 5. Balance al componente 5 sería el componente 5. ¿Sale por la 2? Correcto, sale por la 2. Ahora hay que chequear el 5, por dónde entra. Aquí en la 1 no entra, en la 4, aquí está. ¿Sí? N54. N54. Y no hay otro componente 5, así que solamente entra por la corriente 4. Miro el componente 5, me doy cuenta que es menos R1. Menos R1. Y eso corresponde a la ecuación número 13. Ok. Hasta ahí nada más que hacer. Ese sería el balance al reactor 1 y no hay más que hacer ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es saturar con datos para ver qué cosas podemos obtener de cada una de esas reacciones. Entonces vamos a partir por la más básica de la ecuación 9. Voy a ver y ayudarme ahora de la matriz, porque esa es la virtud de tener una matriz ya desarrollada. Voy a buscar si tengo el N11. N11, aquí está. N11, componente 1 de la corriente 1. N11 vale 780. Así que esta está rapidito. Aquí pongo inmediatamente 780. 780 y inmediatamente llegó alguien. Kilomol hora. Ahí estamos. Kilomol hora. Ahora sigo avanzando con la 10 de ecuación 10. De ecuación 10 voy a obtener, ¿qué cosa? A ver, vamos a ver qué cosa puedo obtener. N21, el componente 2 en la 1. Componente 2 en la 1, aquí lo ven, si se dan cuenta, es el 200. Así que por ahí ya este lo puedo reemplazar por 200. Y inmediatamente pongo este 200.
El N25, componente 2 en la 5, también lo tengo. N25, 1070. Así que este lo reemplazo. 1070. Perdón. 1070. Y el R1, no, ese no lo tengo. No tengo nada que hacer ahí. Ya. Y ahora avanzo con el 11, con la ecuación 11. De ecuación 11, de la ecuación 11, que puedo obtener ahí N31. Chequeo, el componente 3 en la corriente 1 es 20. Así que se lo puedo reemplazar como 20. Hasta el momento me sigue quedando la incógnita R1 en las dos ecuaciones. Y ahí no puedo hacer sistema. Bueno, vamos a ver qué resulta un poquito más adelante. ¿Sí? No nos desesperemos. N4, 5. El componente 4 en la 5. El componente 4 en la 5. 1070. Este sería 1070. 1070. Luego el componente 5, 4. N5, 4. Componente 5 en la corriente 4. 6280. N5, 4, 6280. Este sería 6280. 6280. Ahí estamos. Ya, ahora con esa info me doy cuenta que si yo sumo todo, me puede dar la corriente, ¿no? A ver si sumo, se me van estos dos, se me van estos dos, y puedo obtener N2. Pues. No sé si se dan cuenta, ¿no? Si yo sumo todo, se van las R, porque aquí me va a quedar R1 menos R1, eso da 0. Y aquí R1 menos R1 también da 0. O sea, sería cosa de sumar y me va a dar lo siguiente. O sea, lo que yo quiero de alguna manera señalar sería, aquí creo que lo puedo hacer para que no se entienda lo que se pretende hacer. Aquí sería hacer lo siguiente, que el N2, que es la corriente que está aquí, ¿sí? Se explica como componente 1 en la 2 más el componente 2 en la 2, N22, más el N3 en la 2, más el N4 en la 2, más el N5 en la 2. Todo eso nos va a dar la corriente 2. Eso es más o menos la idea. Entonces, si yo sumo todo esto, me va a dar la corriente 2. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí sí que necesito algo de 780 más 20 da 800, más 200 da 1000. 9420. 2070, ya, 9420. Muchas gracias. N2 sería igual a 9420. Eso da kilomol hora. Kilomol hora. Ahí estamos. Y ya podemos entonces obtener cuánto vale R1. ¿O no? No hay forma. ¿Se dan cuenta que no hay posibilidad de obtener R1? Porque, claro, logré obtener R2, pero no tengo R1. No hay cómo obtener R1 al menos con esta información. Ya obtuve el N2 que sé que es 9420. 9420, así que me voy a esta tabla y voy a incorporar aquí 9420. Bueno, me llevo la sorpresa que son iguales, pero es coincidencia porque eso no necesariamente ocurre siempre así. Entonces veo las restricciones. Siempre las restricciones hay algo que de repente no haya tomado en cuenta y por eso es que la cosa no está funcionando. La primera ya la ocupé, la segunda también la usamos, la tercera no la hemos usado. Y esa es la que habría que considerar. Efectivamente esta, 0,8. Y fíjense, está referida al reactor 1. Genial. Entonces, esa es la que vamos a ocupar. Para ocupar esa conversión hay que primero que todo saber cuál es el reactivo limitante y la reacción química en la que está acá arriba, monóxido y agua. El agua, recuerden que es el componente 5, que
está entrando por la corriente 4, o sea, es N4, ¿sí? N4 es el agua, ¿vale? La corriente 4 se explica exclusivamente por la presencia de agua, o sea, N4 podemos decir que es el agua. Entonces aquí deberíamos decir N4 más el monóxido. El monóxido es el 2, el componente 2 está entrando por la corriente 1 y está entrando por la corriente 2. Entonces, perdón, por la corriente 5, perdón, sí. Está entrando por 1 y por 5. El monóxido está entrando por 1 y por 5. En 1, 200 de los 1000 son de monóxido. Y en el 2, 50, 0,5 por ¿cuánto era la corriente 5? Bueno, tenemos que verlo. Veamos mejor en la corriente. Veamos el monóxido. 200 más 1070. Esa es la cantidad de monóxido. Esos numeritos no lo olvidemos. Mejor lo vamos a incorporar acá. Para que lo tengamos a la vista. Dijimos entonces que era balance al monóxido. Tenemos 200 que está entrando por la corriente 1. Aquí se van siguiendo. Más la corriente 5 que también entra. Y que la calculamos ya. Entra 1070. 1070. Ese es el primer candidato a ser reactivo limitante. ¿Por qué digo que es el monóxido? Porque la reacción química es la que manda acá. Aquí la reacción química es esta. Esta es la reacción. Mejor me la voy a llevar para que a todos nos quede clarito de lo que estamos hablando. Aquí estoy. Exacto, aquí estoy. Entonces, mirando esta reacción química, que se supone está ocurriendo aquí, ¿vale? Ahí estamos. Tengo dos candidatos para ser reactivo limitante. ¿Cuáles son esos candidatos? El monóxido, por eso empecé con el monóxido, y además está el agua. Entonces, me falta ahora agregar aquí el agua. El agua. Y el agua, por su lado, también tiene valores, que ya los calculamos por suerte, y eso vamos a ver cuánta agua se inyecta aquí. La cantidad de agua inyectada se ubica en la corriente 4, ¿sí o no? Aquí está, la corriente 4, que recién habíamos cometido un error, que era, ahora sí está corregido, 6280. Entonces, si se recuerdan, para poder identificar reactivo limitante, es aquel que se agota primero, el que limita la reacción, en definitiva, el que está en menor cantidad. Entonces, lo que sí hay que recordar que para hacer esto, se entiende que siempre va a ser los moles partido por el coeficiente estequiométrico, que vendría siendo el sigma, el coeficiente estequiométrico de cada uno. Entonces, lo primero es poner los moles asociados al monóxido dividido por su coeficiente estequiométrico. En la clase anterior nos dimos cuenta que esta reacción ya está igualada, esta ecuación está igualada, y todos tienen 1, 1, 1. Entonces va a ser este valor 1070 más 200, eso es 1270. Dividido por 1, 1270. Y el 6280 dividido por 1 da 6280. Y ahí, recién ahí, puedo identificar cuál es el reactivo limitante. Entonces, ¿cuál sería el reactivo limitante? ¿Cuál sería el reactivo limitante? El CO. El CO. ¿Cómo supo que era el CO? ¿Está correcto? ¿Cómo supo que era el CO? El que se encuentra en menor proporción. Exactamente, el que se encuentra en menor proporción. Por eso es que se llega a la conclusión que el reactivo limitante es el CO. Bueno, ya que llegamos a esta conclusión, ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de porcentaje de conversión, considerando que el reactivo limitante es el monóxido. Entonces, la ecuación de conversión, no sé si la hicimos, creo que está por acá. Oh, lamentablemente no la tenemos. Aquí está, esta me voy a llevar. Esa ecuación es la que tenemos que ocupar ahora. Que debería estar por acá, donde ya me olvidé. Aquí está.
La voy a incorporar acá. Volvió a pegar eso. No, no era esta. Quiero la... simplemente ya la voy a copiar mejor. La voy a capturar. No. Extraño, a ver. Copiar y la voy a llevar por acá. ¿Dónde estábamos aquí? Una más arriba. Aquí sí. Espero que funcione. Ahí sí, ahora sí. Esta es. Ya, esta ecuación es la que vamos a ocupar. Entonces, esta ecuación se ocupa primero teniendo claro cuál es el reactivo limitante. El reactivo limitante es el monóxido. Eso significa entonces que debo ocupar los moles de entrada del reactivo limitante, en este caso del monóxido. ¿Y qué sigma R debo ocupar? El reactivo limitante. ¿Y cuál es? El monóxido. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, ya puedo calcular inmediatamente cuánto vale el R. De la ecuación 3, voy a ponerle ecuación número 14, parece, porque vamos en la 14. Vamos a poder despejar el valor de R. Y eso es lo que vamos a calcular. Entonces, el valor de 0, del XRL es 0,8, porque es dato. ¿De dónde es dato? De acá arriba. Aquí dice que el porcentaje de conversión del reactor 1 es 0,8, el 80%. Y dice ahí que se refiere exclusivamente al reactor 1. Entonces, ese valor ya es dato. Y ahí lo incorporé. El XRL es igual a 0,8. Voy ahí. Signo igual. Voy en el signo igual. Dice menos sigma R. ¿De quién? Del reactivo limitante. El reactivo limitante identifiqué que se trata del monóxido. Entonces el coeficiente estequiométrico del monóxido es -1 porque es reactante. Y menos por menos entonces me queda más. Más R ¿cuánto? R1. ¿Por qué R1? Porque este porcentaje de conversión dice ahí explícitamente que rige exclusivamente para el reactor 1. Por eso es R1. Si dijera, por ejemplo, el porcentaje de conversión en la etapa 2 es del 60%, ahí debiese decir R2. Si dice el porcentaje de conversión está referido a global, ahí debiese decir RG. Y ese significa que está incluyendo a más de un reactor, o está incluyendo a más de un equipo, porque es global, está encerrando a varios equipos. Entonces ahí ya tendríamos, en esta parte vamos con R1, dividido, eso es dividido, por los moles de entrada. ¿Los moles de entrada de quién? Del monóxido. Y aquí el monóxido nos dimos cuenta que era 1270. Están entrando 1270 kilomol de monóxido. Entonces, con esa información podemos calcular cuánto vale el R1. Entonces, R1 va a ser igual a 1270 multiplicado por 0,8. 0,8. ¿Sí? Y esto nos da un valor de, si alguien me ayuda ahí, ¿cuánto da ese valor? Ok, da un valor X. 1016. Muchas gracias. 1016. 1016 kilomol. 1016 kilomol hora. Ahí tenemos el valor. Y no está bien R1 porque es R minúscula lo que obtuvimos, no el R mayúscula. El R mayúscula es de reactor. Ahora sí. Nos vamos con ese dato entonces. Lo voy a incorporar. Me lo voy a llevar a esta parte donde estábamos haciendo balances para poder incorporarlo como dato. Ahora sí. Entonces, esto lo obtuvimos de la parte anterior. Y como R1 ahora sí es dato, aquí está como fácil avanzar porque como ya tengo todos los R, voy a poder obtener de cada uno sus resultados. Entonces, ahora voy a hacer justamente los reemplazos. Aquí voy a tener que hacer 200 más, menos, perdón. No, está bien. Más 1000, 1070, menos los 1016. Eso nos va a dar un valor. 254. Muchas gracias. 254.
254 ¿qué? Kilomol hora. Ese corresponde al N22. Entonces me voy al tiro acá. Componente 2. Este sabemos que entra y sale, así que sigue igual ahí. N22 dijimos que es 254. N22 es 254. Ya nos estamos acercando al fin ya. Seguimos entonces con el N32. El N32 sería 20 más 1016. 1016. Eso está fácil. 1036. Sería 1036 kilomol. Kilomol hora. 1036 el N32. 1036. Y hacemos el último. El último sería este. Vamos a poner de 12 para que nos quede claro acá, porque no habíamos puesto eso. No lo hicimos porque no teníamos cómo avanzar. Y por eso calculamos el N2. Va a ser 1070 más el valor de 1016. 1016. 1016. Y eso da igual a 2086. ¿Sí? 2086 kilomol hora. 2086. Eso lo incorporamos acá inmediatamente en el valor de aquí. 2086. Y ahí podemos hacer por diferencia. Aquí podemos hacer el delta de sumamos todo esto y se lo restamos a 9420 y nos va a dar este valor por diferencia. Y nos aseguramos que nos cierre en los 9420. Y ahí ya hemos llegado al fin del ejercicio. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuánto da ese valor para poder terminar ahí? Si alguien me lo puede soplar. 5.264. 5.264. 5.264. Perfecto. Súper. Muchas gracias. Ok, hemos llegado entonces al fin del ejercicio. ¿Alguna duda o consulta respecto